Ahí sí. Bárbaro. Entonces largamos bien con lo de hoy. Y como les decía, lo que vamos a ver, vimos antes límite, continuidad, y ahora lo que vamos a ver es derivadas, pero derivadas parciales. ¿Bien? Entonces vamos a ver primero una motivación de esto. Entonces, supongamos que tengo una función, ahora olvidémonos de Rn y vamos a R2, así es más fácil. Entonces supongamos que tenemos una función definida en R2, ¿bien? Que voy de R2 a R. Y esto está medio... Y considero un puntito ahora en R2, ¿bien? El punto AB. Como que ese fuese el X barra o la barrita, ¿sí? El X barra, ¿sí? Bien, que es de la forma AB. Entonces yo digo, si yo fijo la segunda coordenada, la coordenada B, ¿bien? Y ahora considero esta función, g de x igual a f de x b, o sea, lo único que se mueve acá es el x, ¿bien? Y al b lo dejé fijo, ¿bien? O sea, fijo b. Entonces, es como que mi variable que era de R2, ahora pasa, mi función que estaba definida en R2, ahora la única variable que tiene es la x. ¿Bien? Entonces la puedo definir como una g de x. ¿Bien? Entonces tengo una función de una sola variable, ¿bien? Que es justamente la variable x. ¿Bien? Entonces, bueno, yo tengo que, supongamos que esta función, la f, es continua, entonces la g me va a quedar que es continua. Entonces tiene sentido también pensar en que si existe su derivada. ¿Bien? Entonces, calculemos la derivada de la función g. Por definición, la derivada sería g' es el límite. Tengo que hacer el cociente incremental y tomo el límite cuando h se va a 0. ¿Ya? Entonces, si hago la derivada en a, ¿qué sería? Es g en a más h menos g en a sobre h. Y tomo el límite cuando h se va a 0. Bueno, pero por definición, ¿quién es esta función g? Esto es f en a más h, b, menos g en a es f en a, b sobre h. ¿Bien? Entonces lo que vamos a decir es, si este límite de acá existe, a esto lo vamos a denotar, ¿bien? Esto de acá lo vamos a denotar, ¿bien? Como la derivada parcial de f con respecto a la variable x en el punto AB. ¿Bien? Y lo podemos denotar o de esta forma. Fíjense que acá no estoy usando como usábamos para la derivada de una función que usábamos la d, sino que uso este simbolito que es distinto, ¿bien? Y eso denota la derivada parcial. Muchas veces también, en vez de escribir todo esto así, se puede también escribir de manera más compacta así, f sub x. ¿Bien? Y esto lo que quiere decir es, a la variable x, perdón, a la función f, la estoy derivando con respecto a la variable x. ¿Bien? Bueno, esto lo hicimos para un punto a b, pero en general lo podría hacer para cualquier punto de la forma xy. ¿Bien? Entonces lo que vamos a definir la derivada parcial de f con respecto a la variable x en el punto xy como denotamos así, esto se lee, entonces cuando encuentren esto de acá esto lo que me está diciendo es derivada parcial con respecto acá a la variable x, ¿bien? De la función f en el punto xy, ¿bien? Y otra notación en lo que acabo de decir es esto, f sub x en xy, ¿bien? Entonces por definición va a ser, ¿qué hago? Dejo la variable y fija, fíjense que la i, me fui, la i queda fija, y no hago nada con la variable i, lo único que hago, lo que entra en juego acá es la variable x. Entonces hago x más h menos x, f en x, ¿bien? Sobre h. Es lo mismo que hice acá, en vez de poner a, ahora estoy poniendo x. ¿Bien? Entonces, la observación es esto de acá, notar que para calcular f sub x en xy dejamos la variable y fija. ¿Bien? Entonces la pienso como que cuando quiero derivar con respecto a x, la y la pienso como una constante. ¿Bien? Y voy a derivar con respecto a la otra variable que es la x. ¿Bien? Entonces hagamos un ejemplo. Si tengo esta función, me dicen que f de xy es x al cuadrado por y más e más la exponencial de y más x. ¿Bien? Entonces, mi variable acá, si yo quiero calcular la derivada con respecto a x, ¿bien? La variable acá es la x. ¿Bien? O sea que lo único que tiene variable de esta función es esto y esto. ¿Bien? O sea, el i ahora lo veo como una constante y a la i también la veo como una constante. Entonces, cuando quiero derivar esto, tengo que hacer
la derivada de esto que es 2x por la constante, por eso me queda el 2xy. La derivada de una constante es 0, porque esto cuando lo derivo con respecto de x no depende de x, ¿bien? Lo veo como una constante. Entonces esto me queda que 0, más la derivada de x con respecto a x, y de ahí aparece ese 1. ¿Bien? O sea que la derivada parcial con respecto a x de esta función es 2x por y más 1. ¿Bien? Bueno, todo lo que hicimos acá para y también lo puedo definir de manera análoga, perdón, para x lo puedo definir de manera análoga para y. ¿Bien? Entonces vamos a definir la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y, que la podemos denotar así, ¿bien? F sub i, o usando justamente el símbolo de derivada parcial. Bueno, y esto en realidad se puede hacer, se puede generalizar. Acá lo hicimos para una función de 2 variables, ¿bien? Pero lo podríamos generalizar para una función de n variables, ¿bien? Entonces, si yo ahora tengo una función f que esté definida en algún subconjunto o incluso en todo Rn, ¿bien? Que es una función que va de Rn a R, tomo un punto A que esté en Rn y supongamos que toda la bolita alrededor del punto, centrada en el punto A y de radio R, está incluida en el dominio, ¿bien? O sea, básicamente esto está en la definición y es una sutileza. Esto, lo que queremos decir es como que la función está bien definida alrededor del punto A, ¿bien? Es como cuando en los reales lo que hacíamos para hablar de que una función, para hablar de la derivada de una función, si recuerdan, lo que pedíamos era un intervalo abierto, ¿bien? O sea, consideraba la recta y lo que hacía era como que la función tenía que estar definida en un intervalito abierto, ¿bien? Porque me tenía que acercar tanto por este lado como a este otro. Bueno, ahora en Rn es lo mismo. Imagínense en R2, es como que acá tengo el punto A y lo que le pido es que toda esta bolita centrada en ese punto está dentro del dominio de la función, ¿bien? Si esto es el dominio de la función, lo que le pido es que esté bien definido. Profe, le hago una Sí, pregunta. sí. ¿Por qué podemos hacer con f sub x o f sub y si ambos dan como distintos resultados? ¿Para qué nos puede servir eso? Ah, ya vamos a ver la interpretación geométrica, pero está bien que nos dé distintos resultados, ¿bien? Ok. ¿Tá? Dame 5 minutos y ya llegamos a interpretar qué nos está diciendo esto, el f sub x y el f sub y, ¿bien? Bueno, pero entonces lo que decía es, lo hicimos por una función de 2 variables. Ahora, si tengo una función de n variables, ¿bien? Supongamos el n puede llegar a ser 3, ¿bien? Lo que vamos a definir ahora de manera genérica es la derivada parcial de f con respecto a la variable xj en el punto a barra, como, y lo denotamos de nuevo así, esto lo diría, derivada parcial de la función f con respecto a la variable xj, ¿bien? En el punto a. Y es lo mismo esto de acá, él me está diciendo lo mismo. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Bueno, copiamos lo que hicimos acá arriba. Lo que voy a hacer es, ahora hago el cociente incremental y le tomo el límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué es este cociente incremental? Fíjense, lo que voy a hacer, si yo estoy derivando con respecto a la variable xj, lo que voy a hacer es, dejo todas las otras variables fijas y lo único que hago es, a la sub j le sumo h, entonces hago f para todas las otras variables que quedan fijas y la variable j, ahí sí, le sumo h y después le resto en el a sub j. ¿Bien? Es lo mismo que habíamos hecho acá. ¿Bien? Esto lo habíamos hecho para la primera variable. ¿Bien? Entonces, si este límite existe, bueno, ahí se va a decir que esa es la derivada parcial de la función con respecto al xj. ¿Sí? Entonces, si n es igual a 2, vamos a escribir justamente, o sea, acá le noté como la derivada parcial de la f con respecto al xj. Bueno, a veces no, casi siempre no vamos a usar esta notación de poner xj ahí, sino que cuando estamos en n igual a 2, directamente vamos a escribir como f sub x o f sub y, ¿bien? En lugar de f sub x1 y f sub x2. Y si n es igual a 3, vamos a escribir como f sub x, f sub y, f sub z, en lugar de f sub x1, f sub x2 y f sub x3. ¿Bien? Y fíjense que si yo te llego a tener n igual a 1, lo que estamos recuperando es la definición de derivada usual. ¿Bien? Porque si n es igual a 1, quiere decir que es como que, quizás es más fácil verlo acá, es como que no tengo la variable i. ¿Bien? Es como si no tengo la variable i, lo que estoy haciendo es f en x más h menos f en x, y eso es la derivada, justamente, es lo que hicimos acá. Es la derivada de la función g. ¿Bien? Entonces estamos recuperando la definición.
que teníamos para función de una variable. Y la observación, aunque no hay que y esto no hay que confundir que esto es la derivada parcial y no quiere decir que sea la derivada de la función, ¿bien? Sino justamente es la derivada parcial, ¿bien? Solo que en el caso en que tengamos una única variable, es como que la derivada parcial, lo que estoy diciendo, coincide con la derivada de la función. Ya va a quedar más claro ahora cuando vemos la interpretación geométrica. Entonces, para calcular la observación que hago acá de esta definición, es lo mismo que dije antes. Para calcular la derivada parcial de la f con respecto a las variables xj, lo que vamos a hacer es considerar todas las variables x sub k, con k distinto a j, como constante, y derivo con respecto a la variable xj. ¿Bien? Hagamos un ejemplo de esto. O sea, hagamos un ejemplo de lo que puse como esta observación, pongámoslo en práctica. ¿Bien? Supongamos que tengo esta función ahora, que voy de R3 a R. ¿Bien? Mi función es, al xy lo mando al vector x y z, lo mando al punto en R, que es x por z sobre y más z. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular las derivadas con respecto a x, ¿bien? Mejor así. Entonces, la derivada con respecto a x, lo que hago es solo miro la variable x acá en la función y todas las otras las veo como constantes, ¿bien? O sea que todo esto de acá, todo eso es una constante para mí y tengo que derivar con respecto al x. Entonces la derivada de esto con respecto a x es 1 por la constante. Por eso me queda z más sobre y más z. ¿Bien? Ahora tengo que derivar con respecto a y. ¿Bien? Entonces es como que en esta función esto y esto es constante. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tengo que derivar esta función? Entonces, ¿cómo es? Es la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, pero la derivada de lo de arriba es 0, que es una constante. ¿Bien? Ahora estoy derivando con respecto a y, entonces x por z lo veo como constante. Entonces lo que me queda es menos la derivada de lo de abajo, ¿bien? Que la derivada de lo de abajo es 1, por lo de arriba sin derivar, entonces de ahí me va a ser menos x por z, sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Bien? Y ahí queda. Entonces esa es la derivada de la función f con respecto a la variable y. ¿Bien? Y por último, ahora tengo que derivar la f con respecto a la variable z. ¿Bien? Entonces, veo a xy como constante. Por lo tanto, esto es una constante y eso es una constante. ¿Bien? Entonces, tengo que derivar esta función con respecto a z. Entonces, la derivada de lo de arriba, que ahí me queda que es x, por lo de abajo sin derivar, que es y más z. Ahí tengo este primer término acá. Menos lo de arriba sin derivar, que es x por z, por la derivada de lo de abajo. Y lo de abajo, la derivada de lo de abajo con respecto a y es 1. De ahí aparece 1, dividido el denominador al cuadrado, que es y más z al cuadrado. ¿Bien? Bueno, y si hago la cuenta, esto se simplifica un poquito y me va a quedar que es x por y sobre y más z al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahí calculamos las tres derivadas parciales de esta función f. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Vamos. O sea, en el primer ejemplo que usted puso, o sea, cuando es la derivada respecto de x, Sí. y en el anterior s, cuando teníamos x cuadrado por y más e a la y. O sea, ahí no me quedó del todo claro, porque dijimos que era una constante y que... Y ¿Este que estoy mostrando acá? claro, en ese ejemplo, o sea, la Sí. constante se hizo 0, pero en el anterior como que las constantes siguieron. No sé si me explico. O No, interpreté porque mal. no, es lo mismo, porque mira, tengo que derivar esto. Entonces, es como que tengo la función ahora, si querés, todo depende de x. Entonces, x al cuadrado por una constante, más una constante, más x. ¿Bien? O sea, tengo una suma acá de funciones. Entonces, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, derivo término a término. La derivada de este término con respecto a x me queda que es 2x por y. De ahí aparece el 2x por y. Sí, ya me di cuenta, ahí está. ¿Está bien? Sí, Y este, como no está la variable x, por eso se me hace 0. tal cual, está bien. ¿Está bien? En esto siempre estaba multiplicando, o sea, decía, todo lo otro es constante, pero siempre estaba multiplicando por algo, ¿bien? Por eso no se me iba. ¿Está? En esta es como que al quedarme sola, sin estar multiplicada por x, por eso la derivo y se me hace 0 y desaparece. Perfecto, gracias. Bárbaro.
Bien, entonces, Una consulta, profe. sí, dale. Y, por ejemplo, tenemos una función que tiene 4 variables. ¿Quiere decir que tenemos que hacer las 4 derivadas parciales? Claro, si te piden calcule todas las derivadas parciales, vas a tener que, calcular esas 4, exacto, sí. Sí. Si te piden calcule, puede ser que tengas 4 y te dicen, bueno, calcule solo la derivada con respecto a la variable x, ¿bien? Entonces, te calculas una sola, ¿bien? Pero si vos querés calcular eso, todas las derivas parciales, entonces sí, tendrías que calcular justamente el x, y, z y w, que es lo que es así. ¿Bien? O sea, ¿cuántas derivadas parciales tiene una función? Tantas como variable tenga. ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Bárbaro. Bien, una observación. Entonces, en R, sabemos que si la función, si tengo una función que va de R en R, yo sé que si la función es derivable, ¿bien? Entonces me implica que la función va a ser continua, ¿bien? Lo que no va a ir al revés. Había funciones que eran continuas, pero no eran derivables. La que siempre veíamos era el módulo de X, ¿bien? El módulo de X que te quedaba una B. No sé si son muy lindos ahí. Y no me queda derivable justamente el 0 acá, porque tenía ese piquito que no era derivable, ¿bien? Bueno, pero si es derivable, sí es continua. ¿No? Entonces, lo que digo para funciones ahora de Rn, ¿bien? Con el n mayor o igual que 2, no es cierto esto, ¿bien? O sea, pueden existir ahora las derivadas parciales de f, pero la f puede ser discontinua, ¿bien? Y por ejemplo, tenemos esta función de acá. Tengo que, la función está definida así, a un xy lo mando al xy sobre x al cuadrado más y cuadrado, siempre y cuando el xy sea distinto al 0, 0, y de prepo al 0, 0 lo mando al 0. ¿Bien? Así está definida esta función. Entonces, fíjense que si yo calculo ahora, si quiero calcular la derivada parcial con respecto a x, bien, uso la definición acá, en el 0, 0 me interesa a mí. ¿Bien? Entonces, como está definida por partes, no puedo directamente derivar esto. ¿Ah? Lo que tengo que hacer es usar la definición. Entonces, uso la definición ahora. Entonces, tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0, y todo eso sobre h. ¿Bien? Bueno, pero veamos cuánto vale esto. ¿Bien? Entonces, lo que tengo acá es f en 0 más h, o sea, la estoy evaluando, cuánto vale la función en el punto 0 más h, en definitiva es el h, ¿bien? O sea que la estoy evaluando en el punto h0. Entonces, si me vengo acá a la definición, el h0, ¿cuánto vale f en h0? Bueno, como el h0 es distinto del 0, 0, tengo que usar esta definición de la función. ¿Bien? Entonces, lo que me está dando que f en h0, uso esta definición de la función y lo que me va a quedar que es h por 0 sobre h cuadrado más 0 cuadrado. Entonces, en definitiva, tengo que es 0 sobre h cuadrado. Por lo tanto, me da 0. ¿Bien? De acá, por eso digo que esto de acá me dio 0. Eso es lo que está pintado acá. Eso es igual a 0. Digo. Y lo mismo, menos ahora f en 0, 0. Bueno, de prepo f en 0, 0 está definida que vale 0. ¿Bien? Por eso entonces también f en 0, 0 es 0. Entonces tengo que tomar el límite cuando h tiende a 0 de 0 menos 0 que es 0. Entonces básicamente lo que me termina quedando es 0. ¿Bien? Conclusión, la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x en el punto 0, 0 es 0. ¿Bien? Si ustedes hacen lo hacen de manera análoga, ¿bien? Pueden probar que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y en el punto 0, 0 también me va a dar 0. ¿Bien? O sea que ambas derivadas parciales existen y me da 0. Sin embargo, la función no es continua en el 0, 0. ¿Bien? Ya que ni siquiera existe el límite de esta función. Y esta función la vimos en la, vamos a ver que dice página 89, para recordar. Era esta de acá. ¿Bien? Esta era la función y lo que habíamos visto es que nos acercamos si nos acercamos por el eje de las x, ¿bien? O sea, si nos acercábamos así al 0, 0,
nos daba el resultado que era, el límite nos daba que era 0. ¿Bien? Y si nos acercamos por la recta igual a x, o sea, si veníamos por acá, o por acá, si nos acercamos así al 0, 0, el resultado que nos quedaba era un medio. ¿Bien? Entonces, como acercándonos por distintos lugares nos daban distintos resultados, concluíamos que el límite no existe. ¿Bien? Es esto de acá. De 1 y 2 concluimos que el límite no existe. ¿Bien? O sea, para esta función no es continua en el 0, 0, sin embargo sí existen sus derivadas parciales. ¿Bien? O sea, sí existen con las derivadas cuando dejo la variable y fija, entonces, y vengo por acá, o cuando dejo la variable x fija y me acerco por acá. Eso sí. ¿Bien? Bueno, y eso pasa porque en realidad esto es justamente, es lo derivada, no es lo mismo la derivada parcial que la derivada de una función. ¿Bien? Para funciones de varias variables, la derivada en realidad se llama diferencial. Y es un poquito más complejo eso. ¿Bien? Ok, pero de todas maneras, ¿cómo puedo garantizar la continuidad? Bueno, si le pido a las derivadas parciales, si existen y son continuas, eso es suficiente para asegurar que la función f va a ser continua. ¿Bien? Esto más que nada es como un comentario aparte, ¿bien? Como para que cómo se complica todo el tema cuando pasamos de R a Rn. ¿Bien? O sea, calculamos acá las derivadas parciales, una función pueden existir las derivadas parciales, sin embargo, a lo mejor no es continua la función. ¿No? Eso no me implica que la función sea continua. ¿Bien? Para asegurar continuidad, lo que le tengo que pedir a las derivadas parciales es que sean continuas. Bien. Entonces, vamos con la interpretación geométrica de esto de las derivadas parciales, que quizás aclara un poco más la cosa. Entonces, primero recordemos si tenemos una función de R en R. ¿Bien? Entonces, la derivada en un punto en el A, ¿bien? F', nos da información, ¿bien?, sobre la dirección de crecimiento o decrecimiento de la función en el A. ¿Bien? Supongamos que tengo que la derivada es positiva, ¿bien? O sea, este caso de acá, si tengo el gráfico de mi función, sería esta curvita verde. ¿Bien? O sea, estos serían los puntos estos del gráfico, son de la forma, justamente, x f de x. Bien, solo que el x ahora está en R. ¿Bien? Pero, vamos a cambiar el color. X f de x, ¿bien? Esa es la curvita que tengo acá. Bueno, si le calculo la derivada en el A, acá me estaría dando que si recuerdan, la derivada que me quedaba era la pendiente de la recta tangente. ¿Bien? O sea, acá tracé la recta tangente y la pendiente me queda que es positivo. ¿Bien? Lo que me está diciendo es que la derivada, entonces, en ese punto en el A, es positiva. Y por lo tanto, entonces eso nos dice que la función crece si nos vamos hacia la derecha. ¿Bien? Si en cambio mi función sería esta curvita de acá, ¿bien? Entonces cuando trazo la recta tangente, la pendiente me queda que es negativa. ¿Bien? Por lo tanto, la derivada en ese punto es negativa. ¿Bien? Lo que me dice esto es que la función, si yo me muevo a la derecha, va a decrecer, o si la otra forma de entenderlo es que, ¿para dónde crece la función? Bueno, para la izquierda. ¿Bien? O sea, si es positivo me dice que el crecimiento de la función está hacia la derecha, y si es negativo me dice que el crecimiento de la función es para la izquierda. ¿Bien? Esto es lo que dice acá. Bueno, entonces tratemos ahora de interpretar esto que nos dice la derivada parcial. ¿Bien? Entonces lo que nos va, básicamente, o sea, entonces lo que dijimos acá para una función, lo que nos da es eso, información sobre la dirección de crecimiento. ¿Bien? Y lo que tenemos es que cuando más positiva o más negativa es la derivada, más rápido crece o decrece la función en ese punto. ¿Bien? Nos da información sobre la tasa de crecimiento o decrecimiento de la función en ese punto. ¿Bien? Lo que estoy diciendo, si la f' es positiva y es muy grande, lo que me está diciendo es que la pendiente de esta recta tangente va a ser muy grande, o sea, crece muy rápido. Y si es
en valor absoluto, si es negativa y en valor absoluto muy grande, lo que me está diciendo es que decrece de manera muy rápida. ¿Bien? Me está dando información sobre la tasa de crecimiento. Bueno, con las derivadas parciales también nos van a dar información sobre la tasa de crecimiento de la función f, ¿bien? Pero cuando nos estamos moviendo, dejando todas las coordenadas fijas, salvo la j décima. ¿Bien? Eso nos va a dar la información que nos da la derivada parcial de la función f con respecto a la variable xj. ¿No? Veamos esto. O sea, esto que está escrito acá en 2 líneas, veamos por qué es cierto eso. Entonces, para entenderlo mejor, volvamos de nuevo al caso de R2, así lo podemos dibujar, pero es lo mismo para Rn. ¿Bien? Entonces, supongo que tengo una función de R2 en R. ¿Bien? Y sea ese el gráfico de la función f. ¿Bien? O sea, S va a ser una superficie que tengo en R3. Van a ser los puntos de la forma X, Y, Z en R3, tales que XY pertenece al dominio de la función y el Z es justamente f de XY. ¿Bien? Entonces, esta S básicamente la podemos pensar como que es esta superficie que tengo acá. ¿Bien? Esto que le puse los bordes acá en negro. Es como que sí, el dominio de la función lo tengo acá abajo, en el plano. Entonces a cada puntito que está en el plano, la función lo que hace es, me lo manda a esta superficie acá arriba en R3. Bien, entonces esto de acá es la superficie. Que es el gráfico, perdón, de la función. Entonces ahora consideremos pi1, el plano, haciendo i igual a, fijo i igual a b. Entonces me vengo acá, en i, me muevo hasta b, y hago i igual a b, fijo. Entonces me va a quedar un plano. Es como que ahora me puedo mover libremente en x y en y. ¿Bien? Entonces me queda un plano de dimensión 2 en el espacio. ¿Bien? Que siempre la coordenada y está fija. ¿Bien? Entonces el plano lo traté de dibujar acá como con estas líneas así en verde. ¿Bien? Eso sería eso. Entonces, si ustedes se fijan, cuando la intersección de este plano con el gráfico, lo que me va a dar es la curvita esta C1. ¿Bien? O sea, tienen una superficie en R3 y la cortan con un plano. Entonces lo que me da, cuando corta el plano esa superficie, me queda esa curvita que la llamo acá C1. ¿Bien? O sea, C1, esto es lo que pongo acá, es la intersección del gráfico de la función con el plano pi1. Bien, voy a tratar de... Sería esa curvita que tengo acá. ¿Ok? Bien. Entonces fíjense, C1 ahora la puedo pensar como la imagen de... Ahora vamos a meterlo de la unidad 4 con funciones vectoriales. La puedo pensar como la imagen de una función vectorial. ¿Bien? O sea, la puedo pensar como que tengo una curva en el espacio. ¿Bien? En vez de usar la variable t, ahora voy a usar la variable x. Pero si quieren le pueden poner t en vez de x. ¿Bien? Pero lo que habíamos visto antes. O sea, voy a considerar una curva que voy de R a R3. ¿Y cómo la defino esta curva? De la siguiente forma. Al x lo mando a x, b, f de xb. ¿Bien? Entonces, básicamente, si quieren, es como que estoy pensando que a los que tengo acá, esto tendría que ser paralelo, confundo un poco, pero básicamente es como que me estoy moviendo ahora, fijo el b y me muevo en x. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo a cada puntito que tengo acá, en esta recta, cada puntito x que tengo en esa recta, lo mando acá arriba a la curva. ¿Bien? O sea, al x lo mando al x, p, f de xb. ¿Ah? O sea, si yo me voy moviendo acá, lo que estoy haciendo es me muevo por esta curvita de acá. Entonces, si yo ahora calculo la derivada de esa curva, ¿bien? Lo que tengo es un vector tangente a la curva. ¿Sí? O sea, la derivada en el punto x lo que me da es un vector tangente en el punto x. ¿Bien? Entonces ahora yo lo que podría hacer es calculo la derivada de esa curva gamma en el punto A. ¿Bien? Entonces, si calculo la derivada, ¿quién es la derivada de esto? Tengo que derivar con respecto a x. Recuerden, para funciones de
vectoriales que, como calculaba la derivada, derivaba cada función coordenada. ¿Bien? Entonces acá mi función coordenada es x, tengo que derivar eso con respecto a x, entonces me queda 1. Mi segunda función coordenada es constante igual a b, tengo que derivar eso con respecto a x, entonces me queda 0. Y ahora tengo esta función de acá, es mi tercera función coordenada, y tengo que derivar esto con respecto a x. ¿Bien? Entonces fíjense, lo que me da esto cuando derivo con respecto a x es la f sub x, es la derivada parcial de la función respecto a la variable x. ¿Bien? Y si la quiero evaluar en el punto A, entonces bueno, acá no influye el punto A porque me quedaban constantes, y acá sí. ¿Bien? Porque es la f sub x evaluada en el punto A. ¿Bien? Entonces lo que me está diciendo es que este vectorcito, el 1, 0, f sub x a b, es tangente a la curva C1 en el punto A, B, f de AB. ¿Bien? Que es lo que estaba dibujado acá. O sea, si acá va a estar el punto, fíjense que acá acá se juntaría acá abajo el punto AB. ¿Bien? Entonces cuando lo mando acá arriba, este es el punto sobre la curva, y lo que me da el vector tangente es esta flechita que sale acá. ¿Ok? Quizá hasta no sé si nos conviene que borre todo, y no sé si no se veía mejor antes. ¿Bien? O sea, como que tenía la curva y ahí tengo el vector tangente. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Sí, al último nomás cuando lo marcó me perdí, digamos. No sé si es porque dejó de verse el cursor o qué, pero podrías repetir Sí, cuando nos sí. marcó dónde estaba. O sea, tenía la curva C1. Bien, que la curva C1 es la imagen de esta gama 1. Bien, básicamente, si yo me voy moviendo con los puntos X de acá, o sea, a este X lo mando a este punto de acá, a este X de acá lo mando a este punto de acá, a este lo mando acá. Justamente cuando el X vale A, o sea, es como que estoy hablando de X, pero es como que uno piensa que a este eje lo traslada acá. Entonces, este punto de acá es el AB, ¿bien? Entonces, al AB, fíjense, cuando yo pongo gamma 1 en A, voy a parar al punto A, T, F de AB, que vendría a ser el punto, me muevo en A unidades en X, B unidades en B, y tengo que subir F de B, o sea que voy acá justamente a donde estoy en el gráfico. Caigo en este puntito de ahí. ¿Bien? Y ahora eso me sería la curva la curva gamma 1 en el punto A. Y ahora le calculo su tangente, su vector tangente. ¿Bien? Su vector tangente ahora en el punto A, lo que me da es esto de acá, es 1 a f de xa. ¿Bien? Y su vector tangente ya sabemos que, bueno, va a ser un vector justamente tangente a la curva, o sea que me queda esta flechita de acá. Bien. ¿Sí? Entonces lo importante es esto, ¿qué me está diciendo esto? Me está dando información, ¿bien? Sobre la pendiente de la recta tangente a la curva en C1. ¿Bien? O sea, acá tengo si yo calculo una recta tangente, ¿bien? La pendiente de esa recta tangente a la curva C1, ¿quién me da la pendiente? Justamente la tercera coordenada de este vector. Porque esto me está diciendo cuánto tengo que subir o bajar en X, ¿bien? Claro. Perdón, en Z. Bueno, y la tercera coordenada justamente es esto de acá, es f sub xa, es la derivada parcial con respecto a x en el punto B. ¿Bien? O sea que la derivada parcial con respecto a x me da la pendiente de la recta tangente a la curva C1 en el punto AB, tendría que ser acá. ¿Bien? O sea, me dice, básicamente me está dando información cuando dejo sobre cómo se comporta la función, ¿bien? Cuando dejo la otra variable y cuando dejo la variable y fija y me muevo con la variable x. ¿Bien? Entonces, sí, de manera análoga, como hicimos para calcular f sub x, puedo hacer el f sub y. ¿Bien? Ahora lo que voy a hacer es, considero un plano que ahora lo llamo pi2, que el plano pi2 es, dejo fijo x igual a a, ¿bien? O sea que sería este que está acá. Me vengo a unidad de acá y considero este plano. ¿Bien? O sea, en X va a estar fijo y lo único que me puedo mover libre en Y me puedo mover libre en Z. Entonces tengo todo este plano de acá. ¿Bien? O sea, todo esto de acá. Acá y acá.
Como este plano va a intersecar a la superficie S, ¿bien? Y la intersección es lo que me da, es como que si fuese así. Cuando vengo acá con el plano, hice esto al contrario. Es como que el plano cuando corta justamente. O sea, piénsenlo como que ahí parecería que está sobre el fondo, pero no, lo tienen que traer, fíjense, a unidades acá adelante. Por eso cuando lo traigo a este plano a unidades acá adelante, porque está en X, está fijo que vale A, ¿bien? Corta a la superficie formando esta curva C2. ¿Bien? Eso es lo que intenté dibujar ahí. Entonces, de manera análoga, ahora tengo una curva esta, ¿bien? C2, que es la intersección del gráfico con el plano. ¿Bien? Y si hacemos de nuevo, si definimos ahora una curva que sea, la curva va a ser, por ejemplo, gamma 2 de I, o de T, si quieren, que va a ser A, T, F de AT. ¿Bien? Entonces, cuando calcule el vector tangente, que me va a dar es que es A1 F sub I en AT. ¿Bien? Y cuando lo evalúo en el punto AB, me va a quedar que justamente es esto, es 0, 1, F sub I en el AB. ¿Bien? Que me estaría quedando, o sea, tengo la curva C2, ¿bien? Y de nuevo, la derivada voy a ponerlo en rojo, del gamma 2, lo que me queda es este vector tangente de acá. ¿Bien? Esa flechita que tengo ahí. Y esa flechita es de la forma de esto, es 0, 1, F sub I en AB. ¿Bien? 0, 1, F sub I en AB. Entonces, la tercera coordenada, lo que me dice es cuánto tengo que subir o bajar. ¿Bien? O sea, que lo que me está dando, si yo calculo una recta, acá, que sea que sea tangente a esta curva C1, ¿bien? Esa recta, la pendiente de esa recta, paralela tangente a la curva C2, perdón, la pendiente va a estar dada por este numerito de acá. ¿Bien? O sea que, de nuevo, la derivada parcial ahora en la dirección Y, lo que me está diciendo es cuánto crece o decrece la función si yo dejo todas las otras variables fijas y solo muevo la variable Y. ¿Bien? O sea, esto lo que me está diciendo es tengo un crecimiento o decrecimiento. ¿Bien? De nuevo me da la pendiente o me da información sobre el crecimiento. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Es un poco difícil, ¿bien? Pero... Sí, profe, no me quedaba muy claro lo de pi1 y pi2, pero es básicamente como que mueve el eje de las Y a la posición de las A y el eje de las X a la posición de las B para ver cómo se comportan ahí esas variables. Exacto, porque es como que cuando quizás a lo mejor queda más claro en el X igual a, es como digo, bueno, fijo X igual a A, entonces me vengo hasta X igual a y ahora es como que yo me muevo siempre, el Y lo puedo mover, pero siempre voy, y el Z lo puedo mover, ¿bien? Bueno, pero en esa B. Claro, exactamente, y la idea es como lo voy a mover hasta B, ¿bien? Y esto es lo que me da el punto AB, y cuando lo evalúo acá, me dio F de AB que me voy acá arriba, al gráfico. ¿Bien? Porque este punto del gráfico justamente es AB, F de AB. ¿Bien? Es como cuando yo tenía acá un gráfico, esto de acá, yo decía acá, si esto es X y esto es Y, bien, ahora estoy en dos variables, ¿quién sería este punto de acá? Es, bueno, me moví en X igual a, ¿bien? Y esto me queda F en A. Eso sería el puntito de acá, por eso estos son todos de la forma XF de X. ¿Bien? Bueno, acá es lo mismo. Este gráfico son todos los puntos de la forma XY y el Z, perdón, XY, es XY y el Z justamente F de XY, ¿bien? Es como que acá escribo así. Lo puedo reescribir a esto como la forma X, Y, F de X, Y. ¿Bien? Esto es una X. Bien, o sea, este sería un punto que está en el gráfico, es algo está en R3 y es de la forma XY, F de XY. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este de acá no es otra cosa más que el punto A, B, F de AB. ¿Bien? Y lo que estaba haciendo con estos planos era exactamente lo que decías vos. ¿Bien? Por ejemplo, en este de acá, digo, bueno, dejo la variable X fija en A, o sea, es como que
me vengo hasta, ¿bien? Y muevo la otra. Entonces, acá considero un plano, porque puedo mover Y y Z libres, ¿bien? Y ese plano entonces va a intersecar a esta superficie. Bueno, y esa intersección me va a dar una curva. ¿Bien? Claro, claro. Ahora entiendo mejor. Gracias. Bárbaro. Genial, bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que no le cierre? Veámoslo tranquilo. Sí. De todas formas, igual le estamos fijando en algún momento los dos valores, ¿no? Porque si bien vos, por ejemplo, empezás fijando B, Sí. después necesitas elegir un punto en X. O sea, para poder calcular la derivada vamos a tener que elegir un punto en ambas. ¿O no? No, acá es para hacer... O sea, podría haber hecho lo mismo, fijaba el B y en vez de calcularla en A, lo calculaba, no sé, en A sobre 2. Y entonces, en vez de darme este vectorcito de acá, es como voy a venir a A sobre 2, no sé, quizás la intersección con él me va a dar acá, bien, un poquito más atrás. Entonces la estaría calculando la derivada parcial en el A sobre 2, la derivada parcial con respecto al X en el A sobre 2B, me estaría dando el vectorcito que es tangente acá, esta curvita acá. ¿Sí? O sea, a lo que voy. Y ahí creo que se correría el Pi2, o sea, se correría como más para atrás. Claro. El Pi1, porque ahora este de acá es el que... Siempre, lo importante es esto, fijo el B y es como que tengo esta curva, eso de acá. Entonces, lo que me está diciendo esto es, si se fijan, la derivada de la curva, siempre, cuando yo calculo, capaz que acá estaría bueno, si yo calculo acá, vamos a poner un negro, así se ve bien, si yo hago gamma 1', ¿quién es? Tengo que derivar esto con respecto a X, entonces me va a quedar 1, 0, y acá me va a quedar f sub X en el punto X, B. ¿Bien? Entonces esto, ahora, lo que me está diciendo esto de acá es, este X, no, lo taché ahí, no me conviene. Ahora se me va a borrar todo. Exactamente. Vamos a ponerlo más. Entonces acá tenía f sub X de el puntito XB. Entonces lo que yo digo es, si yo ahora agarro y este X de acá puede ser cualquiera, ¿bien? Que viva, pues puede ser cualquiera que esté acá sobre la recta, ¿bien? Cuando fijamos el B es como que lo traslado y pienso que está acá. Llevo este eje, lo llevo acá, ¿bien? Pero entonces lo puedo hacer en cualquiera. Lo que hicimos acá fue para, cuando lo evaluamos en el A, lo que me da es justamente esto me va a quedar el vector 1, 0, f sub x en el AB. ¿Bien? Pero también lo podría haber hecho en esto lo que quería decir. Podría evaluarlo en el x igual a sobre 2, o sea que me vengo más atrás. ¿Bien? O en el x 0,01, entonces es una cosa como que me vengo mucho más cerca de acá. ¿Está bien? No sé si se entiende eso ahora. Sí, o sea, nos quedaría que podemos elegir la X que necesita. Claro. Lo importante es esto, es como que lo que me da la derivada parcial me va a dar la pendiente tangente, ¿bien? Al gráfico de la recta que es tangente al gráfico de la función cuando yo fijo la variable b, ¿bien? Entonces, ¿y dónde? Tangente, bueno, en el punto que yo lo evalúo, ¿bien? Entonces, acá lo habíamos evaluado en el punto A y por eso me quedaba que era la recta tangente a la curva C1 y acá tendría que escribir básicamente en el punto AB, ¿bien? Si yo te pongo ahora, no te pongo en el punto AB, te pongo en el punto A sobre 2B, entonces acá tengo que evaluar en A sobre 2. ¿Bien? Lo importante es eso, porque la derivada parcial lo que me están dando es información sobre la pendiente de la recta tangente cuando dejo la otra variable fija. Tangente al gráfico, ¿bien? Cuando dejo la otra variable fija. ¿Sí? Sí, lo más importante son los planos, en este caso Pi1 y Pi2, porque eso nos da el perfil del plano y ahí nos da como una curva y ahí se puede
lo vemos como si fuera en 2D, como con una sola variable. Claro, exacto, exacto. Profe, y si, por ejemplo, la función no fuese continua, estaría como el plano S, estaría como cortado, ¿o no? Y entonces en esos valores no podemos tener ni pi1 ni pi2. Claro, o sea, el S es como una superficie, ¿bien? Sí, si no es continua, claro, es como que vos podrías tener como que venís con, puede ser que como que tenga un hueco o como que, imagínate, que sería como que en un punto se me vaya infinito, podría ser como que tengo un embudo acá, ¿entendés? Una cosa así, como que, imagínate que acá agarro esta superficie y la estiro para arriba, que se vaya bien para arriba y le hago un huequito, ¿está bien? Eso sería, por ejemplo, que no tenga límite ahí, que se me vaya... O que sea discontinua la función, también podría ser que como que el gráfico sean dos de estas superficies, dos alfombritas. Eso sería como el equivalente a una función escalera que tengo en R. ¿Bien? O sea, como si en R vos tenés una función, supongamos que venía así y pegaba un salto, bueno, ahora como sería en R2, es como que de R2 a R3, es como que tengo una superficie así y después como que ahí pego un salto y se va más arriba. Claro, ¿Bien? claro. Es como que traté de esto, pasas a más variables. ¿Bien? Una cosa así, como que pegó el salto ahí. Lo mismo, y eso es lo que te quería decir con esto del embudo, que una función que antes se nos iba así, bueno, ahora para superficie es como que tengo que tener algo eh, como que se me va todo. Claro, sí lo veo. Bien, vale. Pues mi dibujo no sé si ayuda mucho. Ok, Profe, bien, una pregunta. dale. Si necesitara, por ejemplo, ver cómo sería la derivada para el plano que tiene Lx y g de x, no, o sea, donde y sería g de x, ¿se puede para saber la derivada? ¿Cómo? No te seguí, a ver de nuevo. O sea, supongamos que el pi, tenemos un pi 3 Sí, que va a ser, ¿cómo sería? Ahí, viste, en el plano de abajo, el que está pegado sería la recta x igual a x, y igual a x, perdón, y como que lo subís. Querés saber cómo corta, que sería el xxz. ¿a dónde ves que está el que está pegado? O sea, Si hago y igual a x es como que tengo una recta acá. todavía no se me cargó. Ah. Digo, si hago... No, es que no rayé nada. Si hago y igual a x sería tener una recta acá, ¿no? En la diagonal. Entonces, si considero el plano que pasa por acá, es lo que me estaría dando después, tendría una curvita que va a ser así. Claro. Se puede calcular también la derivada de eso, Sí, o sí se sea, puede. porque lo tenés expresado en x. Sí, eso sí se puede y se llama derivada direccional y lo vamos a ver la clase que viene. ¿Bien? Es como que ahora lo hicimos solo, estamos haciendo las derivadas cuando fijamos una variable, es como que nos estamos acercando o nos estamos moviendo sobre, si quieren, así como con curvas sobre el gráfico de la función, pero siempre de manera paralela a los ejes. ¿Bien? Entonces, eso nos dan las derivadas parciales siempre. Fijo las variables, las otras variables y solo me mueven en una. Entonces lo que me están dando son curvas que son paralelas a los ejes siempre. ¿Bien? Solo en R3 y en R4, en R5 es lo mismo, solo que para dibujarlo, bueno, no podemos, ¿bien? Pero sería lo mismo. ¿Bien? Esto que acabo de dibujar yo acá, si haces y igual a X, ahí ya no me muevo paralelo al eje. ¿Bien? Y eso, o sea, eso es lo que viene, y lo vamos a ver la clase que viene, y se llama derivada direccional. O sea, en las derivadas parciales son un caso particular de derivadas direccionales. Cuando me muevo en la dirección de los ejes coordenados. ¿Bien? Pero uno podría calcular las derivas moviéndome viniendo en cualquier dirección, o sea, teniendo una curva así, lo que sea. ¿Bien? Después ya vamos a ver que esas se llaman derivadas direccionales y si la función se comporta bien, se relaciona muchísimo con las derivadas parciales. ¿Y eso se obtiene expresando todo como, o sea, en función de una sola variable?
Sí, sí, en el fondo sí. Porque en vez de, es como que acá, si querés acá en la definición lo que hicimos es sumarle el vector, básicamente, fíjate, es como que estás haciendo h por el vector e sub j. O sea, esto al punto a barra le sumaste, estás haciendo esto básicamente, f en h más j menos f en aj sobre h. O sea, todo esto que tengo escrito acá, de manera compacta lo puedo escribir como esto que tengo acá abajo. ¿Bien? Y entonces la particularidad que tiene esto es que siempre estamos usando las direcciones estas, los ejes coordenados. Bien. Para calcular las derivas parciales, siempre lo que voy a usar para calcular la deriva parcial con respecto al x1, entonces lo que voy a usar es el e1. Para calcular la deriva parcial con respecto al x2 o al y, lo que uso es el e sub 2. ¿Bien? Y así. Bueno, la derivada direccional lo que me permite acá es no poner algo que sea, poner cualquier vectorcito, ¿bien? Que tenga cualquier dirección acá. Lo único que le voy a tener que pedir a ese vector es que tenga norma 1. Entonces, lo fijo acá y la única, cuando tengo que tomar el límite, lo único que me queda variable es el h. ¿Está bien? Entonces, por eso digo como que, en definitiva, es como que pasas a una variable. Pero bueno, eso lo vemos bien en detalle en la clase que viene. Profe, ¿y estas se llamarían derivadas parciales porque vamos como derivando las partes de la curva que están contempladas en los planos pi1 y pi2 nomás? No es Claro. como que derivamos todo el conjunto. Exactamente, exactamente. Es como, estoy derivando de manera parcial, porque dejo algunas variables, todas menos una las dejo fijas. ¿Bien? Y solo derivo con respecto a una. ¿Bien? Entonces tengo una derivada de manera parcial. ¿Bien? Lo que pasa es que después con las derivas parciales también lo que se puede calcular es la diferencial, que la diferencial es o sea, en Rn no se dice que una función es derivable, sino se dice que es diferenciable, ¿bien? Y no nos vamos a meter con eso, ¿bien? Pero después está en la definición de que una función sea diferenciable, está metida una cosa que se llama la diferencial y eso está relacionado con las derivadas parciales, ¿bien? O sea, al final, para construirme entre comillas, lo pongo como la derivada total de la f, tengo que usar las derivadas parciales. Bien, bueno, bárbaro, que tengan varias dudas. ¿Sí? Ok, entonces, más o menos, ¿está esto? Sí, pero... Bien, Sí, profe. entonces lo que nos tiene que quedar en claro es esto, que los vectores estos, el 1, 0, f sub x en AB y el 1, 0, f sub y en AB, nos dan que son vectores que son tangentes a las curvas, ¿bien? Tangente del gráfico en el punto AB, f de AB, ¿bien? Entonces, justamente, ahora lo que vamos a hacer es dar una definición y vamos a definir el plano que es tangente a la superficie, ¿bien? Entonces, yo tengo una función ahora de R2 en R, un puntito B que está en el dominio, ¿bien? Entonces, vamos a definir el plano que pasa por el punto AB, f de AB, ¿bien? Y es generado por los vectores 1, 0, f sub x en AB, 0, 1, f sub y en AB, ¿bien? Eso se va a llamar el plano que es tangente al gráfico de la función en el punto B, ¿bien? O sea, básicamente lo que estoy haciendo acá es, o sea, ¿qué teníamos para funciones de R en R? O sea, estábamos así, tenía una función, calculaba, esto sería el punto A, esto sería el punto Fna, o sea que eso de ahí, lo que me queda es en realidad es A, Fna, y lo que me quedaba acá con la derivada, cuando calculaba la derivada, me daba la pendiente de la recta tangente, ¿bien? Entonces podía calcular una recta tangente acá. ¿Bien? Bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora es generalizar esto y en vez de tener una recta tangente, lo que voy a hacer es, voy a tener un plano tangente. ¿Bien? Entonces, como que
lo que hacían acá era aproximaban la función, después yo podía decir que la f en un x era más o menos como f en a más f' en a por x. ¿Bien? O sea que a la función cerca del puntito a lo podía aproximar por su recta tangente. Bueno, la idea es que acá también es como que a esta función muy cerca del punto, es como que esta función yo la podría aproximar como un plano. ¿Bien? Esto es lo que nos pasa a nosotros acá en la Tierra. ¿Bien? Es redonda, pero localmente nosotros lo vemos como plana, como algo que es chato. ¿Bien? Entonces, localmente el plano sería como una buena aproximación. Entonces estamos tratando de generalizar básicamente esto de acá. ¿Bien? O sea, la gráfica es esto. Estos serían lo que tengo acá en rojo. Estas dos flechitas rojas serían justamente estos dos vectores. Bien. Lo negro sería el gráfico de la función y esto en verde es el plano que generan esos dos vectores. ¿Bien? Que es un plano entonces tangente a esa superficie que es media curva, que está en negro. Bien, entonces, o sea, estos vectores entonces me dan el plano tangente del gráfico de la función f en el punto AB, f de AB. Entonces yo ahora quiero hacer la ecuación vectorial del plano tangente al gráfico de f en el punto AB, f de AB, es justamente esta de acá. ¿Bien? Recuerden, ¿cómo era la ecuación? Eran todos los x habían puesto en negrita, bueno, ahora lo escribo de la forma x y z, que era el punto por donde pasa, pues justamente el punto por donde pasa es el AB, f de AB, más t por el primer vector generador más r por el segundo vector generador. ¿Bien? En este caso los vectores generadores son estas flechitas rojas que teníamos acá. ¿Sí? Entonces esta me quedaría que es la ecuación vectorial del plano tangente. Bien, lo mismo que habíamos visto antes, ahora lo aplicamos acá para... Ok, entonces esto es si yo tenía estos dos vectores generadores. ¿Bien? Ahora, también habíamos visto que un plano quedaba definido por el vector normal. ¿Bien? Entonces, o sea, si yo agarro acá, mejor vamos a ponerle otro color. También podría, si hubiese tenido el vector que era normal a estos dos, ¿bien? También este es el n, también eso tenía una ecuación entonces para definir este planito verde que tengo acá. ¿Bien? O lo defino con los dos generadores o lo defino con el vector normal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me puedo encontrar un vector normal? Y ya sabíamos, si tengo los dos generadores, se hacía el producto vectorial entre estos dos, lo que me quedaba era el vector normal. ¿Bien? Entonces, como los dos generadores son el 1, 0, f sub x en el AB, 0, 1, f sub y en el AB, cuando hago el producto vectorial, hagan la cuenta y lo que me va a terminar quedando es esto. Menos f sub x en el AB, menos f sub y en el AB, 1. ¿Bien? Este es como que me daría este de acá, me estaría dando vamos a ponerlo así, mejor. Este naranja de acá es el naranjita que dibujé acá. ¿Bien? Que es normal entonces a los dos vectorcitos rojos. Entonces, una vez que ya tenía el normal, podía calcular la ecuación normal del plano. Entonces, ¿cómo era? Eran habíamos visto, la ecuación normal del plano eran los x barritas menos un punto que esté en el plano. Entonces, a x barrita ahora la escribo de la forma x y z, menos un punto que esté en el plano. El punto que ya sabemos que está en el plano es justamente el AB, f de AB, ¿bien? Porque es el plano que pasa por ese punto. ¿Bien? Producto escalar, el vector normal. ¿Bien? Entonces, el vector normal, ¿quién es? Es menos f sub x en AB, menos f sub y en AB, 1. ¿Bien? Y todos los que satisfacen que ese producto escalar me da 0, o sea, un x y z va a estar en el plano si se satisface esta ecuación. O sea, le resto este punto, hago producto vectorial contra este vector y me tiene que dar 0. ¿Bien? Entonces, esta es la ecuación normal del plano tangente. ¿Bien? Esto de acá. Bien, o sea, estamos mezclando lo que habíamos visto en la unidad 4, lo de plano tangente, ahora lo mezclamos con esto, con funciones de varias variables. ¿Bien? Ok,
Y equivalentemente, si podría agarrar, resuelvo esto, bien. Fíjense, si hago, o sea, acá me va a quedar x menos a, y menos b, z menos f de b, y después tengo que hacer contra esto, o sea, que me va a quedar x menos a por menos f sub x, y menos b por menos f sub i, y z menos f de b por 1, ¿bien? Entonces me queda ese z menos f de b, o sea, después despejo todo y escribo solito el z, ¿bien? O sea, para pasar de esto que tengo acá, en naranja, a lo que tengo acá abajo es simplemente hacer la cuenta, desarrollar, ¿bien? Y como tengo una igualdad a 0, bueno, por un lado paso todas estas cosas, ¿bien? O sea, todo lo que tenía acá, algunos términos de la izquierda los paso a la derecha, ¿bien? Y termino en esta ecuación de acá, ¿bien? Entonces, esta también es conocida como la ecuación del plano tangente al gráfico de la función f en el punto a, b, f de b. ¿Bien? No es otra cosa más que la ecuación cartesiana, básicamente. ¿Bien? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces nos piden obtener la ecuación del plano tangente al gráfico de esta función en el punto pi 4 seno de pi sobre 4. Y además nos piden ahora dar la ecuación de la recta normal a dicho plano y que pasa por el mismo punto. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar la ecuación del plano tangente al gráfico. ¿Bien? Entonces acá tenemos esta era la ecuación del plano tangente al gráfico. Entonces fíjense que para lo que vamos a necesitar es evaluar la función en el punto B, porque lo necesito en este de acá, y también necesito calcular las derivadas parciales y evaluarlas en el AB. ¿Bien? En nuestro caso, ¿quién es el AB? Bueno, fíjense, si acá nos están diciendo tangente al gráfico en pi 4 seno de pi sobre 4, lo que nos está diciendo que el AB es justamente, son estos dos puntitos acá. Este es el A y este es el B. Bien. Y justamente, fíjense que seno de pi sobre 4 es f de b. Ok, entonces hagamos todo eso. Lo primero que calculamos es f de b. Entonces, tengo que hacer f en pi, 4, que es el seno de pi sobre 4, y eso me da raíz de 2 sobre 2. Lo segundo que tengo que calcular es la derivada parcial. Calculo la derivada parcial con respecto primero a x. Entonces, a la variable y la dejo como fija. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, es la derivada del seno es coseno por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que me queda 1 sobre y. Y después de eso lo tengo que evaluar ahora en pi, 4. Entonces me va a quedar que es coseno de pi sobre 4 por 1 sobre 4. Y eso me queda raíz de 2 sobre 8. Tengo que calcular ahora la derivada parcial con respecto a y. ¿Bien? Este término de acá. O sea, ya hicimos este. Ahora queremos calcular este de acá. Entonces, derivo con respecto a y esta función. De nuevo, va a ser, es como uso la regla de la cadena, el coseno de x sobre y por la derivada de x sobre y con respecto a y. Y la derivada de x sobre y con respecto a y me queda esto, es menos x sobre y cuadrado. ¿Bien? Entonces, a esta función que obtuve, la tengo que evaluar ahora en el punto AB, que es el punto pi, 4. Entonces, eso me va a quedar que es coseno de pi sobre 4 por menos pi sobre 4 al cuadrado, que me da 16. ¿Bien? Bueno, si hacen la cuenta, todo esto, si no hice mal, me queda que es menos pi raíz de 2 sobre 32. Entonces, la ecuación del plano tangente, voy acá y ¿qué tengo que hacer? Es z por x menos a, o sea que me queda x menos pi, por f sub x en el AB. F sub x en el AB, ¿quién era? Raíz de 2 sobre 8. De ahí aparece este de acá. Entonces vamos a pintar. Esto de acá es el f sub x en el AB. Bien. Esto de acá, ¿qué es? Es f sub i en el AB. Bien, o sea que es esta parte de acá. Y por último, lo que me quedaba era el f en AB,
que es justamente esto, f en AB me da esto de acá. Entonces ya tengo la ecuación, lo primero que nos pedían que era la ecuación tangente al gráfico de la función, ya la calculamos. Bien. Después lo que nos dicen, ahora lo que queremos es la ecuación de la recta que es normal a dicho plano y que pasa por el mismo punto. Bien, o sea, gráficamente, lo que quiero hacer es, ya calculamos el plano, o sea, ya calculamos esto en verde, y ahora lo que quiero es la ecuación de la recta que es normal a este plano y que pasa por ese punto. O sea, lo que yo quiero es una recta que tiene la dirección del vector normal, ¿bien? O sea, sería todo esto de acá, ¿bien? Que atraviesa el plano y sí, ¿bien? Es una recta. No me quedo muy recta ahí, pero imagínense. O sea, lo que quiero sería esto, ¿no? Es la recta que tiene la misma dirección que el vector normal, o sea, se me va acá a infinito, y acá es como que me parecería, sigue hasta menos infinito. ¿Bien? Entonces, fíjense, básicamente lo que necesito, yo quiero la recta, lo que me dice acá, la recta normal a dicho plano. Bueno, para dar la ecuación de esta recta, lo que necesito es el vector de dirección, y el vector de dirección va a estar dado por ese normal. ¿Cómo calcular ese vector normal? Es lo que hicimos acá. Tenemos que calcular el producto vectorial de los dos generadores, de estas dos flechitas rojas. ¿Bien? Entonces, lo que hago es eso. Bueno, lo que hice en este simplemente es calcular el vector normal. Y este vector normal es f sub x en AB, f sub y en AB, 1. ¿Bien? Que es justamente lo que tengo acá. Esto era f sub x en AB, lo que acabamos es esto que tengo amarillo acá. Le tengo que poner un menos, ¿bien? F sub i en AB, le tengo que poner un menos, por eso se me hace positivo, y siempre la tercera coordenada va a ser 1. ¿Bien? Entonces, esta parte acá que está en rojo es el vector normal al plano. Que es lo que arriba está pintado con naranja. ¿Bien? Esto de acá sería el vectorcito normal. Entonces la ecuación de la recta es el vector dirección, es t por el vector dirección más el punto por donde pasa. ¿Bien? Y ahí ya tengo eso. Eso sería la ecuación vectorial de la recta que pasa por este punto y es normal al plano anterior. Bien, ¿dudas? Sí, porque ¿por qué nos quedó menos raíz de 2 sobre 8 y la z nos quedó en 1? Eso no entendí. ¿De dónde sale este? Claro, ese y el 1. De esto. De cuando vos haces. O sea, ¿cómo encontraba yo el vector normal? Este que estaba acá en naranja. Bien. Tenía que hacer el producto vectorial de estos dos vectorcitos rojos, que eran mis dos generadores del plano. Los dos vectores generadores del plano eran 1, 0, f sub x en el AB, 0, 1, f sub y en el AB. Bien. Entonces, cuando yo hago el producto vectorial, lo que me queda es esto. Menos f sub x, menos f sub y, 1. Entonces, la tercera coordenada siempre va a ser 1. Claro. Ahora entiendo. Gracias. Bien, eso. Y entonces a los otros le puse, le tengo que cambiar el signo. Acá, este tenía f sub x, entonces le cambio el signo. Acá tenía el f sub i, entonces le cambio el signo, por eso me queda positivo. Y la tercera coordenada es siempre 1. Entonces eso me dio el vector normal. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? No, de mi parte. Queda practicar, Bien. me parece. Sí, eso. Bárbaro. Entonces, a ver, vamos a continuar un poquito más y vemos esto de... Así, terminado con regla de la cadena. ¿Bien? Entonces, recuerden, cuando teníamos funciones de una variable, supongamos que tengo una función h, que está definida en algún intervalo en los reales, que voy de un intervalo i1 en un i2, y tengo una función f, que está definida en un intervalo i2, incluido en los reales, a un i3. ¿Bien? O sea que el dibujito que tengo es esto de acá. Tengo mi h, ¿bien? Que va del i1 al i2, y después tengo la f, ¿bien? Esta es la h, que voy del i1 al i2, y después tengo la f, que está definida en el i2,
y llego al I3. ¿Bien? Entonces, si yo hago la composición, es como que tengo una función g ahora. Bien, esta función g. Y la g lo que hace es, agarra un puntito que está en el I1 y lo manda directo al I3. Bien, como al T, lo manda a f de ht. Bien. O sea, esta de acá sería la G. O sea, agarra un T y lo manda acá. Eso es lo que hace la G. Bien. Entonces, si nosotros sabemos que si la H y la F eran derivables en su dominio, entonces la función G también me iba a quedar derivable. ¿Bien? Y lo que teníamos una fórmula para calcular la derivada de la G, y nos decía que la derivada de la G era la derivada de la F en HT por la derivada de la H en T. ¿Bien? Eso es la regla de la cadena. Entonces queremos ver más qué pasa ahora cuando tenemos composición cuando estamos con funciones de varias variables. ¿Bien? Entonces supongamos ahora que tenemos una función f definida en algún dominio, en su dominio que está en Rn, en algún subconjunto de Rn o incluso en todo Rn, y voy a los reales. ¿Bien? O sea, tengo algo que voy de Rn a los reales. ¿Bien? El a va a ser un puntito donde está definida la función. ¿Bien? Y le voy a pedir que las derivadas parciales de la f en el a, o en toda una bolita alrededor del a, ¿bien?, existan y sean continuas. Entonces tengo esta función tal que sus derivadas parciales existen y son continuas en una bolita alrededor de un punto a barra. ¿Bien? Y por otra parte ahora tengo n funciones de R en R que están definidas en un intervalo I. ¿Bien? O sea, tengo n funciones, o sea, acá la denoto con I igual a 1n, que están definidas en un intervalo I en R. ¿Bien? O sea, las xy son funciones de una variable que están definidas en el intervalo I y van a R. ¿Bien? Y lo que le voy a pedir además es que sean derivables. ¿Bien? Entonces ahora lo que voy a considerar, y más aún, tal que la imagen, o sea, yo agarro un numerito t acá en el I, le aplico x y de t y voy a R. Bueno, lo que yo quiero es que x1 de t, x2 de t, x3 de t ahora estén en la bolita de centro A y radio R, ¿bien?, para todo t. Entonces, lo que voy a poder definir ahora es esta función g, que es la composición. ¿Bien? Esta función g, ahora voy a ir de R en R. ¿Bien? O sea, el dibujito sería esto que tengo acá. Tengo n funciones que están definidas en R. ¿Bien? Entonces, están definidas en un t. Cuando yo las evalúo en ese t, lo que voy a Rn. ¿Bien? Es como que tengo, este es mi intervalo I, evalúo estas n funciones y las pongo así como funciones coordenadas. O sea, tengo una función vectorial, básicamente. Esto de acá lo puedo ver como una función vectorial. ¿Bien? Que a un t lo mando al x1 de t, x2 de t, xn de t. ¿Bien? Entonces, como que del intervalito pasé a Rn. Bueno, yo lo que quiero es que la imagen de todo este intervalito caiga dentro de esta bolita. ¿Por qué? Porque entonces ahora le puedo aplicar la f, que la tenía definida ahí. Entonces, si le aplico la f, voy de esta bolita en Rn y de nuevo vuelvo a R. ¿Bien? Entonces, la g que estoy definiendo acá es esta, que básicamente salgo de R, le aplico la g y vuelvo a esto a R. ¿Bien? O sea, eso, salí de este intervalito acá en R y caigo de nuevo en R. En el medio pasé por Rn. ¿Bien? Esa es la composición que tengo acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí, creo que sí. Bien. Más o menos. Capaz con un ejemplo queda más claro, pero Sí. no vería cómo resolverlo. Bueno, pero quizás... Eso, o sea, ahí eso va- sería vemos un como ejemplo. para que los valores de f sean los mismos valores que tengamos en i. Por eso lo Perdón, hacemos pasar. no escuché bien.
Eso es que hacemos pasar del intervalo del i, después a Rn, y después de eso llegamos a f. Sí. Es para asegurarnos que los valores que tenemos en f sean los mismos que estén en i, básicamente, o sea, que estén incluidos en este bolita sería algo así. Sí, o sea, que este intervalito caiga dentro de esta bolita es porque entonces le puedo aplicar la f. Es lo que acá yo quería que tenía la función que iba de I1 al I2 y la otra está definida en el I2. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es esto, como que tengo una función que voy de un I1, si quieren, a una bolita. Y mi función de Rn ahora está definida en esa bolita. Entonces puedo hacer la composición. ¿Bien? Porque si estos de acá me darían que caen acá, si estos fuesen a parar acá y la función f no la tengo definida acá, entonces no puedo hacer la composición. ¿Bien? Entonces lo que tengo que tener tiene que tener sentido de que cuando tomo un numerito t de acá, le aplico las x1, x2, y lo mando a algo en Rn donde la función f sí está bien definida. Claro, yo lo que entiendo es que toma los valores de i y los intenta llevar a los Rn. Exacto. Para ahí, que es donde nuestra función f está definida. Exacto. Una vez que pasamos esos valores a Rn, nuestra función nos tiene que volver algo en R para que tenga sentido en el i. Exactamente. Entonces, por eso es que después lo vuelve a convertir. O sea, me o sea, cómo convertirlo y todo eso. Entiendo la idea, pero no entendí cómo. No, ¿cómo lo convierto? No sé, eso va a depender de las funciones x1, x2, xn y de la función f. ¿Bien? Ok. Sí. ¿Cómo se convierte? No lo sé. Eso va a depender de cómo. Después tenemos un ejemplo, ¿bien? Pero gráficamente sería eso: salgo acá de R, que tengo un intervalito, este es mi intervalito I. Entonces acá viven los t. Le aplico esto, x1, x2, o sea, le aplico eso, x1, x2, estas n funciones que tengo. Entonces me creo una función vectorial y voy a parar acá la bolita. Y una vez que estoy acá, le aplico la f. Y con la f entonces vuelvo a R. ¿Bien? Conclusión, salí de R y llegué a R. ¿Bien? O sea, si yo lo miro así, si yo veo ahora la función esta, g de acá, esta de acá, por más que esté definida de una forma así, pero en definitiva la g es una función que voy de R en R. ¿Bien? Entonces lo que me dice esto es que la función esta g, como lo que le había pedido yo, que a la f existan sus derivadas parciales y que las x y sean derivables, entonces la g lo que me va a quedar que es derivable también. ¿Y cómo me va a quedar que es la derivada? Bueno, la derivada de la g, fíjense que ahora sí uso la d, ¿bien? Porque vuelvo a R. ¿Bien? Tengo una única variable acá, que es la t. ¿Bien? Acá no estoy calculando derivadas parciales, ¿bien? Con respecto a la g. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué me dice? Que la derivada de la g, que esto es lo mismo que la g', ¿cómo la calculo? Bueno, voy a tener que hacer la derivada parcial de la f con respecto al x1 por la derivada de x1 con respecto a t. ¿Bien? Es como que voy a usar la regla de la cadena acá. ¿Bien? O sea, fíjense, si mi variable t se está moviendo, entonces voy a tener una variación en la función x1. Pero si tengo una variación en la función x1, es como que tengo una variación en la primera coordenada de la función f. Entonces, de ahí es que me aparece, al tener una variación en la función x1, de ahí es que me aparece la derivada parcial con respecto a la variable x1. ¿Bien? Y esto de acá es como así una variación con respecto al t, por eso me aparece la x1 de t. ¿Bien? Pero lo mismo, al mover el t, también tengo una variación en x1 y también tengo una variación en x2, por eso también tengo que considerar esta parte de acá. Y lo mismo, así sigo hasta n. ¿Bien? Cuando tengo una variación en t, entonces se me mueve la variable xn, pero si se me mueve la variable xn, tengo una variación de la función f con respecto a la última variable. De ahí aparece esto de acá. ¿Bien? Por la variación de la función xn con respecto a t. Es como que está todo mezclado ahí. ¿Bien? O sea, básicamente, fíjense que si yo escribo considero la función esta gamma de t que sea
x1 de t, x2 de t, xn de t. Entonces la función g no es otra cosa más que g de t, no es otra cosa más que la f en gamma de t. Bien. Y lo que me está diciendo acá es que la derivada g' de t, esto ya lo vamos a ver adelante, pero fíjense que lo que estoy haciendo es, esto se llama gradiente de la función, el gradiente evaluado en ese punto, producto escalar, gamma' de t. ¿Bien? Y gamma' de t es derivar, o sea, ¿qué es gamma' de t? Gamma' de t voy a tener que derivar esto de acá. Porque acá tengo una función vectorial. ¿Cómo se deriva función vectorial? Derivada coordenada a coordenada. Entonces me va a quedar x1 de t, x1' de t, x2. Que fíjense que son justamente esto que me aparece acá, esto que me aparece acá, y esto que me aparece acá. ¿Bien? Y estas cosas que son las derivadas parciales, bueno, justamente el gradiente es una manera compacta, ¿bien?, de escribir gradiente de f, no es otra cosa más que el vector f sub x1, f sub x2, y así hasta f sub xn. ¿Bien? Lo escribo con las x para no poner derivada parcial, pero es lo mismo, recuerden esta notación, derivada parcial de f con respecto a xn es lo mismo que poner f sub xn. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo, fíjense que acá a lo mejor así de manera más compacta queda claro que es como una regla, es eso, es un arreglo de acá, la derivada de la función f, pero no es la derivada, sino ahora lo que tengo que considerar son sus derivadas parciales, ¿bien? Evaluado en gamma de t por gamma' de t. Eso es lo que tengo acá. ¿Bien? ¿Y por qué sale esto? Es lo que estaba diciendo, o sea, ¿qué significa la derivada con respecto a t? Bueno, lo que me dice es la tasa de cambio cuando muevo la variable t. ¿Bien? Bueno, pero cuando muevo la variable t, se me va a mover acá la variable x1. Por eso me aparece esta, la derivada de la f. Cuando muevo la variable t acá, perdón, se me mueve la coordenada x1. Entonces, por eso me aparece la derivada de la función con respecto a la variable x1 por la variación de la función x1 con respecto a t. Y lo mismo, cuando muevo la variable t, se me mueve la variable x2. Entonces tengo la derivada de la función con respecto a la variable x2 por la variación de la función x2 con respecto a t. Y así tengo que considerar todos. Por eso es la suma de todas las cosas. ¿Sí? O sea, hagamos un ejemplo. Supongamos ahora que tengo mi función, es esta. xy es x al cuadrado más y al cuadrado x por y. ¿Bien? Y ahora lo que sé es que a su vez x es una función de la variable t. ¿Bien? X de t es seno de t. Y a su vez y también es una función de la variable t. ¿Bien? Y de t es la exponencial, e a la t. Entonces ahora yo quiero calcular. Estoy haciendo a propósito, acá usé esta notación. Fíjense que alguien podría decir, bueno, estás calculando la derivada de f con respecto a t y en realidad la f depende de tus variables x y y. Bueno, pues acá lo había escrito como la función g. ¿Bien? Lo escribo así porque en muchos libros y en el práctico también lo van a... Es como que acá hacemos un abuso de notación. Y como sabemos que las variables x e y dependen de t, entonces en definitiva la función f, está bien, depende de las variables x e y, pero como la x e y dependen de t, entonces en realidad la f va a depender de t también. ¿Bien? Es la variable como más primaria. Entonces, muchas veces se usa esta notación, ¿bien? En medio de un abuso de notación, pero es lo que usamos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Es de acuerdo a esta formulita de acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular las derivadas parciales de la función f. Entonces, acá es donde digo que es medio confuso, que pongo la derivada respecto a la variable t y después tengo que calcular las derivadas parciales. ¿Bien? Pero lo hice a propósito. Así se acostumbra y si tienen dudas, pregunten.
Entonces, tengo que calcular la derivada parcial de la f con respecto a la variable x. Entonces, ¿cómo hacía eso? Fijaba la variable, la y la veía como una constante. Entonces, lo único que me va a quedar es derivada con respecto de x al cuadrado es 2x, derivada con respecto de x del cuadrado es 0, y la derivada respecto x de x por y me queda y. ¿Bien? Y después tengo que derivar con respecto a y, esta función, entonces acá me queda un 0, acá me queda 2y y acá me queda x. ¿Bien? Y después lo que tengo que hacer es calcular esto, la derivada de x con respecto a t y la derivada de... Fíjense que acá estoy usando la notación de, en vez de tener x1, x2, tengo x e y. ¿Bien? O sea, el x2 vendría a ser el y de t. Esto que tengo acá. Entonces, la de x1' sería la derivada de x con respecto a t, que como la función x de t es seno de t, su derivada es coseno. Y la derivada de y con respecto a t, de la exponencial, me vuelve a dar la misma exponencial. Bien, entonces, ahora sí, ya calculé por separado cada una de estas cosas y ahora las junto. Bien, entonces teníamos que la derivada de la función con respecto a t era la derivada de la f con respecto a la variable x en el punto xt y dt por la x de t'. Bien, o sea, ahora estoy usando eso. Que este vendría a ser el x1 y este vendría a ser el x2. ¿Bien? Más la derivada de la función f con respecto al x2 o al y, ¿bien? En x de t y de t por el y'. ¿Bien? Y estas cosas ya las tengo calculadas, entonces. Esto de acá, ya lo calculé, esto lo tengo en un xy. Ahora lo que tengo que tener cuidado, en realidad no lo calculo en un xy, sino lo calculo en un x de t y de t. ¿Bien? Entonces me va a quedar que es 2 por x de t más y de t. Y ahí aparece esto de acá. ¿Sí? Después tengo el x' de t, que lo tengo ahí, entonces de ahí me aparece este coseno de t. Después tengo la derivada de la f con respecto a y, y ahora lo tengo que evaluar en x de t y de t. Bueno, la derivada de la f con respecto a y en cualquier xy era de esta forma, 2y más x, entonces por eso me aparece el 2y de t más x de t, y por último tengo que calcular esta, y' de t, y' de t me dio la exponencial, entonces, ¿qué es lo que me aparece acá? ¿Sí? Reemplazo ahora donde dice x de t e y de t por las funciones que yo conocía. ¿Bien? ¿Quién es x de t? Es seno de t. ¿Quién es y de t? La exponencial. Entonces me va a quedar que es 2 por seno de t más e a la t por coseno de t más 2 por e a la t más seno de t, todo eso por e a la t. ¿Bien? Entonces ese es el resultado final. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Es muy complejo, pero es práctica. Después se van a dar cuenta que... ¿Pero hay dudas? ¿Algún paso que no se entendió? A mí no me queda claro cuándo estaríamos pasando al RLN. Es como que trabajo por separado acá. Bien, acá en este caso lo que tenemos un R2, porque es mi función f, es esta. Fíjate que está definida para xy, o sea que la f está definida en R2. ¿Bien? Entonces, cuando es como, y ahora tengo estas dos funciones, es como que al t tengo una variable, una función ahora que la voy a llamar x de t y otra que es y de t, que es la exponencial. Básicamente lo que estamos haciendo, vamos a poner otro, que se vea bien. O sea, lo que estoy haciendo es esto, agarro un t, estoy en la recta, agarro un t y a este t lo mando ahora al plano, como de la forma así. A un t lo mandé a algo de la forma seno de t, coma, e a la t. Bien, esto vendrá, no sé, un puntito que está acá.
en el plano. Y después, a este puntito que está en el plano, le aplico una función y lo mando de nuevo a R. Le aplico la función f. ¿Bien? O sea, ¿quién viene a hacer este de acá? Esto que consigo acá, ¿quién es? Eso es f en seno de t, coma t. Bien, que en este caso, por cómo está definida la f, esto es, al x lo tengo que elevar al cuadrado, o sea que me va a quedar seno cuadrado de t. Más el y lo tengo que elevar al cuadrado, o sea que me queda t cuadrado, más x por y, o sea que me quedo más seno de t por t. ¿Bien? Entonces, esta es mi función. O sea, básicamente agarré un t, paso por R2, pero vuelvo a caer a R. ¿Bien? O sea, fíjate que lo que estás haciendo acá es, esta es, largás con un t que está en R, lo mandás a R2 al hacer seno de t, t, y después lo vuelvo a traer a R con la f. Esta es mi función que me queda. ¿Bien? O sea, básicamente, fíjate que esto, o sea, al t, lo estoy mandando a este puntito de acá. O sea, esto, si querés, este de acá que tenía en amarillo, esto de acá, lo mandé con todo esto a este puntito que tengo acá en naranja. ¿Quién es ese puntito naranja? Es esto. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, gracias. Bien. Y entonces, fíjense, bueno, alguien podría haber dicho, si hago todo este juego de acá, directamente acá tengo una función. Esta, tengo una función g. A esto de acá lo puedo definir como g de t y listo. O sea, en definitiva lo que acabamos de calcular es la derivada de esta función, que a un t lo manda a esto. Bueno, entonces lo podría derivar ahora y ya está, tengo una función de r en r. ¿Bien? Derivo y me tendría que dar lo mismo. Y de hecho esto está acá. Digo, si a esto de acá, lo que yo puse g, es lo que acá llamo f. ¿Bien? O sea, si ahora hacen todo, lo escriben todo como explícitamente, lo que acabamos de hacer acá, que es x de t cuadrado más y cuadrado más x por y de t, que en definitiva lo que me queda es esto, seno cuadrado más... ¿por qué tengo un e a la 2t en algo de r? Porque este no era t, sino era, perdón, fíjense que acá un e a la t, ¿no? Ahí me equivoqué. Porque la función está definida como al t lo mando al e a la t. Yo puse un t ahí. O sea que esto me va a quedar acá un e a la t. Y entonces acá me quedaría un e a la t cuadrado. ¿Bien? Y acá no me queda seno de e a la t. ¿Bien? O sea, es lo que está bien escrito acá abajo. Si yo derivo esta, ahora sí, tiene una función que voy de R en R. Si derivo esto es fácil, me va a quedar que es 2 por el seno de t, más la derivada de esta, 2 por el seno de t por coseno de t, uso regla de la cadena, la derivada de esto de acá, que me queda que es 2 por e a la 2t, y la derivada de este término, bueno, tengo un producto, entonces me queda que es coseno de t por e a la t, más seno de t por e a la t. Y si se fijan, esto que me queda acá, no es otra cosa más que a lo que llegamos. Entonces, alguien dice, bueno, ¿para qué usamos toda esta fórmula? Bueno, pues muchas veces es mucho más fácil calcular esto que hacer toda esta sustitución y pasar a una función de R en R. ¿Bien? En esta quizás estaría más fácil esto, hacer la sustitución y pasar a una función de R en R. ¿Bien? Pero en otros casos va a ser mucho más fácil esto, saber y usar la regla de la cadena. Bien. Entonces, Profe, sí, dale. Nada. Entonces iba a preguntar si era el único caso en que para el que No, vamos a usar la regla de la cadena. No, vamos a ver este otro y con eso terminamos. ¿Bien? Entonces, acá lo que vimos es que teníamos una función. Lo que hicimos era, básicamente, esto. Salíamos de R, íbamos a Rn y volvíamos con una función a R. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora, el caso 2,
ya no vamos a trabajar con n, así lo podemos entender de manera más fácil, pero sería lo mismo agregando más variables. Pero vamos a tener ahora una función que estoy, de nuevo, antes la f la tenía definida en Rn, bueno, ahora me quedo en R2. Bien. Le pido las mismas propiedades, un puntito que esté en el dominio, que sus derivadas parciales existen y sean continuas alrededor de ese puntito, ¿bien? Y ahora, en vez de antes considerar funciones x, y que iban de R en R, ahora las voy a considerar que voy de R2 en R. ¿Bien? Entonces, lo que voy a pedirle a esta, a la x y a la y, bien, esta juegan el rol de antes que le llamábamos x1, x2, así, solo que antes iban de R en R. Ahora voy a decir que vayan de R2 en R, ¿bien? Entonces, lo que antes yo le pedía que sean derivables las funciones, bueno, entonces ahora lo que le voy a pedir es que sus derivadas parciales sean continuas. ¿Bien? Y que además x de s de t y de t caigan adentro de la bolita donde está definida la f. ¿Bien? O sea, gráficamente sería esto de acá. Salgo, agarro un puntito st en R2 y le aplico las funciones x y la función y. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que tengo acá? Salgo de algún puntito que viven en esta bolita de centro a 0 y radio 0, s sub 0, perdón. Entonces, salgo con un puntito de acá, de la forma ts, le aplico la función x de ts y de ts, entonces voy a caer en R2, ¿bien? Pues fíjense, estas, las x, era una función que iba de R2 en R y la y era de R2 en R. Entonces, salí de R2, le aplico la x, caigo a esta primera coordenada, es algo que voy a R, esta primera coordenada es algo que voy a R, ¿bien? Entonces me armé un vector que vive en R2. Y una vez que estoy en R2, le puedo aplicar ahora la función f. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, asumo que están pensando, tratando de entender, pero básicamente es lo mismo que hicimos recién, solo que ahora, antes iba de R en Rn, bueno, ahora salgo, en vez de salir de R, salgo de R2. ¿Bien? Y en definitiva, entonces, lo que estoy teniendo es una función ahora, esta función, si yo hago esto que tengo acá, la g, puede salir de R2 y llego a R. ¿Bien? Entonces ya, antes salíamos de R y llegábamos a R, entonces podía hablar de una función derivable, ¿bien? Pero ahora salgo de R2 y llego a R, entonces no puedo hablar de una función derivable, sino lo que tengo que hablar es de sus derivadas parciales, ¿bien? Entonces lo que me dice que esta función, ¿bien?, definida así, va a tener derivadas parciales y las derivadas parciales van a ser de la siguiente forma, ¿bien? Cuando tengo que derivar la derivada parcial de la función g con respecto a s, va a ser la derivada parcial de la f con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. ¿Bien? Y esto es lo mismo que hicimos recién. O sea, fíjense, si yo varío el parámetro s, al variar el parámetro s, tengo una variación en la función x. ¿Bien? Entonces, esa variación en la función x es justamente esto que tengo acá. ¿Bien? Pero, y además, al tener una variación, esto de acá es la variación de la función x. O sea, lo que me da esto es justamente la derivada de la x con respecto a s. ¿Bien? Pero si estoy variando s, dije, se me mueve x, y al moverse x, entonces tengo que considerar justamente esto, lo que me está dando información de qué pasa con la función f cuando varío la coordenada x. ¿Bien? Bueno, pero ahora lo que tengo de distinto, ¿por qué me aparece la y acá? La derivada de la f con respecto a y. Y bueno, pues fíjense que también el s lo tengo en la segunda coordenada. Entonces, cuando tengo una variación en s, también voy a tener una variación en y. Y al tener una variación en y, entonces lo que tengo que estar hablando es de la derivada de la f con respecto a y. ¿Bien? O sea, al variar s, también me varía y. ¿Bien? Entonces, al variar y es esta parte de acá. Y la variación después total
no la variación total. Después, la variación de la función f con respecto a la variable y la estoy considerando en esta parte de acá. ¿Bien? Entonces, eso fue nada más que con respecto a la variable s. Pero ahora tengo dos variables. Mi función tiene la variable s y la variable t. Bueno, para la variable t es lo mismo. ¿Bien? Va a ser la derivada de la f con respecto al x. Pero ahora lo que cambia es esto. Que voy a tener la derivada de x con respecto a t. Ya antes tenía con respecto a s, ahora tengo que derivar con respecto a t. Esto de acá me queda lo mismo. Y en el segundo término lo que me cambia es que tengo la derivada de y con respecto a t. ¿Bien? O sea, antes tenía la variable s, ahora tengo con respecto a la variable t. O sea, hagamos un ejemplo. Supongamos que tengo esta función. F de xy es x por y más 2y cuadrado más x cubo. ¿Bien? Y ahora mis funciones que van de R2 a R son x de st es s por t y la función y de st es la exponencial de s por t. ¿Bien? Entonces lo que me piden ahora es calcular la derivada de la f con respecto a la variable s. ¿Bien? O sea, lo que quiero es calcular, de nuevo estoy haciendo un abuso de notación. Voy a sacar esto de acá. Porque como sé que la x y la y dependen de s, es como que estoy haciendo un abuso de notación, entonces que la f es como que indirectamente va a depender de la s. ¿Bien? Se lo pongo así porque en varios libros lo van a encontrar así. Entonces, lo que tenemos que calcular es esto de acá. Nos piden solo variación con respecto a s. O sea que lo que queremos calcular es esto. Bien, entonces, lo que tengo que calcular es la derivada de la f con respecto a x, la derivada de la x con respecto a s, la derivada de la f con respecto a y y la derivada de la y con respecto a s. Bien, entonces calculamos esas cosas. Derivada de la f con respecto a x, derivo esto con respecto a x y me va a quedar que es y más 0 más 3x cuadrado, que es lo que me parece ahí. Derivada de la f con respecto a y, me va a quedar que es x más 4y más 0, ¿bien? Que es esto que tengo acá. Y ahora tengo que derivar la función x con respecto a la variable s. Entonces lo que me queda es que la derivada, la x, esto es lo que puse acá, x sub s, ¿bien? Eso es la derivada parcial de la función x con respecto a la variable s, me quedó t. Y la derivada parcial de la función y con respecto a s, me queda que es e a la st por t, que es esto que tengo acá. Entonces lo único que tengo que hacer es ahora reemplazar. Entonces me queda que la derivada de la f con respecto a s, tengo que reemplazar justamente lo que tenía en esta formulita de ahí. Entonces, la f sub x en x de st y de st por la x sub s en st. Esto es medio molesto. A lo mejor ahora cuando ustedes hagan los ejercicios van a decir, es escribir todo, pero hay que acostumbrarse a escribirlo así de manera explícita, así no cometemos ningún error. ¿Bien? O sea, fíjense que acá estoy eso, es como que acá les escribí así f de x y, pero ahora me tengo que acordar que en realidad esa x depende de la variable s y t. Y acá también, ¿bien? Para no cometer ningún error, porque todo me tiene que quedar en términos de la función, de la variable s y t. No me puede quedar metido un x acá. ¿Bien? Entonces me queda la derivada parcial de la f con respecto a x, donde evaluada en x de st y de st, por la derivada parcial de la función x con respecto a s, evaluada en el punto st, más la derivada parcial de la función y evaluada en el punto x de st, y de st, por la derivada parcial de la función y en el punto st. ¿Bien? Entonces reemplazo todas estas cosas por lo que dice acá y lo que me termina quedando es eso de ahí. ¿Bien? Entonces me pedían en el punto st igual a 1, 1. Bueno, lo último que tengo que hacer es donde dice s pongo 1 y donde dice t también pongo 1. ¿Bien? Porque lo quiero evaluar ahora en el puntito, o sea, 1, 1. ¿Bien? Entonces, evaluar en el punto 1, 1 es todas estas las cambio por el 1, 1. ¿Bien? Esto, y esto. Bien, de ahí me apareció esta cuenta y me queda 3. De nuevo, si hubiese hecho la sustitución,
O sea, si voy acá y digo, bueno, ¿quién es mi f de? Esta es una f, ahora la pienso que es f de x de st, y de st, o sea que me queda x de st por y de st más 2 x de st al cuadrado más x de st al cubo, o sea, esto que tengo acá. Y reemplazo quiénes son las funciones x e y, ¿bien? De acuerdo a estas fórmulas que tengo acá. Entonces me termina quedando que la función f es esta. Cuando la derivo con respecto a la variable s, me termina quedando esto, que si hacen la cuenta va a ser lo mismo que me había dado ahí. ¿Bien? O sea, me tiene que dar lo mismo. ¿Bien? Porque estoy calculando la misma cosa, pero de maneras distintas. En estos ejemplos quizás parece que es mucho más fácil calcularlo así, pero después ya se van a dar cuenta que conviene mucho usar la regla de la cadena. Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué ahí cuando hace f de x y en la parte que hace xst le da 3st al cuadrado, una cosa así? ¿Por qué le da eso ahí adentro? No termino de entender. Esta parte de acá, justo, Sí, porque... porque fíjate, me dice que la f sub x en un punto, supongamos acá que tengo la f sub x en un punto A. Claro, ya lo vi. Ah, bueno, AB es hacer B más 3 veces A cuadrado. Bien, entonces ahora el punto, este es el que juega el rol de A y este es el que juega el rol de B. Bien, entonces lo que tendría que hacer es 3, quizás acá falta un punto intermedio que es hacer, o sea, esto es lo mismo que hacer 3 por x de s, t al cuadrado. Y ahí reemplazo quién es s, x de s, t, s de t, s por t. ¿Bien? Es como que quizás falta un paso intermedio entre este renglón y este renglón. ¿Se entendió, no? Una cosa, Sí. en el término anterior, donde dice e elevado a la s a la t, y en el renglón de arriba, cuando pone la fórmula, pone f de x es x de s de t. Perdón, estoy perdido. Tengo definida la función esta, que la i de s de t es la exponencial de s por t. Hasta ahí sí. Dale. Ahí, donde está subrayado. ¿Por qué el primer término aparece e elevado a la s a la t? Si el primer término no estaría con respecto a x, ¿no sería el primer término s? ¿Por qué me parece esto? Porque, a ver, voy acá... Ah, por esto. Porque fíjate, la función de... ¿Quién me dice que la f sub x en una b es hacer b más 3 veces el a cuadrado? Entonces, este es el que juega el rol de a y este es el que juega el rol de b. Entonces, según esto, lo que tengo acá en la definición es que tengo que poner es b, quizás lo borro acá este. Entonces, lo que tengo que poner es b, que entonces esto aparece acá. Este es el b. Porque justamente estoy usando eso, que el b es e a la st. Nada, está invertido nomás. Sí, exacto. Es como que este corresponde a este y esto corresponde acá, a esto, así. Ahora sí. Por cómo la tenía, podría acá conmutar, ¿no? Y poner la función que sea 3x más y. ¿No? Es por eso. El x, como pasó acá, Claro, sí. y este pasó acá adelante. Eso es lo que tengo acá. Ahora sí. Profe. Claro. Sí, dale. Entonces, este ejemplo que hicimos ahora es la derivada de la composición de una función multivariable Sí. en una función vectorial que también es multivariable. Exactamente. De una función vectorial, de multivariable. Ah, no. No. Tenemos la composición de dos. En realidad es como que son tres. O sea, pues son todas funciones de varias variables. Pues fíjate que la f voy de R2 a R, la x voy de R2 a R y la y también voy de R2 a R. ¿Bien? Claro. Lo que pasa es como que no componemos con una única, sino como que es medio complicado esto. Acá estoy componiendo y es como que le estoy evaluando con dos funciones, ¿está bien? Estas llegan a R.
Claro, yo agrupaba, o sea, en mi cabeza, Sí. por lo que pregunté, esa la función es X y Y en una sola función vectorial, pero sí, sí, me entiendo. Ah, sí. Lo que pasa es que, sí, en realidad esto es como, hay algo, en realidad no estaría dando esto de acá. O sea, si yo veo la función ahora que al, déjame que se vea mejor. Si a la función que al st lo mando al x de s, t y de s, t, en realidad no es una función vectorial porque salgo con dos variables. ¿Bien? Pero es Sí o cierto. sí. Sí o sí Claro, tiene sí, que ir la de definición que vimos de vectorial es como que depende de un único parámetro, ¿bien? AFR a RN. Claro, Sí, acá sí. exactamente. Esta sería en realidad, acá estoy yendo, entonces esta voy de R2 a R2. En realidad, esta sería una función de n variables, de manera genérica, que voy de Rn a Rn. ¿Bien? En realidad, nosotros solo cuando lo definimos, y para no meternos y hacernos tanto lío, definimos funciones variables que voy de Rn a R. ¿Bien? En realidad lo que se puede definir de Rn a Rm. ¿Bien? Y este es un caso particular donde el n y el m serían iguales y además iguales a 2. ¿Tá? Es como que esta sería como, esta si queremos la función g, y esta g entonces voy de Rn. Es una función de varias variables, solo que no llego a R sino a Rn. Entonces es como más complicado, es como lo más genérico, más general que puedes hacer. ¿Bien? Nosotros ahora es como que no nos vamos a hacer tanto lío y vamos a tratar siempre de funciones así. ¿Bien? ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto, bárbaro, bien, bien, pero está buena la observación eso. Como que a esta sí es cierto, la puedo ver también definir como una función que vaya de R2 a R2 y no tengo otra cosa más acá que la composición de esta F con una función que voy de R2 a R2, es cierto, también lo puedo ver así. Y lo que estamos diciendo acá es cómo se calcula la derivada de esa composición de función. Bien, bueno, hasta acá llegamos por hoy. Bueno, péguenle un repaso y la clase que viene empezamos eso, evacuando todas las dudas que surjan de esto. ¿Eh? Y la clase que viene vamos a seguir un poco con lo que dije hoy de derivada de direcciones. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguien, lo que acabamos de ver, algo no quedó claro. Tiene que tener la grabación.